Buenas tardes, mi nombre es Claudio Sibel, soy director de T2 Voice y el día de hoy estamos lanzando al mercado una tecnología de interfaz de usuario. O sea, que este T2 Video es una interfaz de usuario donde la relación entre la computadora y el usuario se realiza a través de un personaje 3D. Esto es práctico para algún tipo de aplicaciones. Por ejemplo, imaginen que uno llega a un hotel, por ejemplo un hotel de Disney, prende la televisión de la habitación y quien nos atiende allí es el ratón Mickey. Y nos pregunta qué queremos hacer. Si queremos ver algún espectáculo, si queremos ir a alguna atracción en un parque o si queremos conocer nuestro estado de cuenta. Ese tipo de aplicaciones son para las aplicaciones que hemos diseñado esta tecnología. Además de la tecnología, hoy estamos presentando la tecnología, sería la otra, estamos presentando dos personajes. Clara y Pablo, estos personajes van a estar disponibles como los dos primeros personajes que en forma estándar se van a poder utilizar para realizar esa interacción con los clientes. Hace bastante tiempo, hace un año y medio aproximadamente, que estamos trabajando en el proyecto que finaliza con el producto T2 Video y con un par de productos de los cuales voy a hablar después. Este proyecto ha representado para nosotros varios desafíos, muchos de ellos que tienen que ver con lo técnico, cómo lograr que ese personaje se comporte naturalmente, que la sincronización labial sea perfecta en varios idiomas. Pero además de los desafíos tecnológicos, uno de los elementos importantes en lo que fue el desarrollo y atípico para los proyectos informáticos fue que cuando uno está interactuando y lo que quiere es que un personaje, lo más parecido posible a una persona, sea quien está interactuando con el usuario, tenemos que tener presentes un montón de elementos que van más allá de lo que normalmente tenemos presentes los que desarrollamos aplicaciones. Por ejemplo, si vamos a hacer una consulta en un kiosco de un banco sobre un estado de cuenta y la respuesta es, su estado de cuenta es menos $500.000, y lo digo riéndome, o sea, la respuesta no es bien tomada. Entonces, tenemos que tener un montón de elementos que tienen que ver con el contexto, que tienen que ver además con lo que vamos a ver en esta aplicación, en esta presentación, que es sobre el comportamiento corporal de las personas y el comportamiento facial. Es clave para que el personaje luzca natural tener este tipo de elementos presentes durante la fase de desarrollo. Y para los desarrolladores vamos a dar herramientas para poder tener ese tipo de comportamientos. Yo ahora les voy a anunciar, además de los personajes y de la tecnología, estamos anunciando dos productos, que son los dos primeros productos que hemos hecho para desarrolladores. Uno es T2 Video 4GX, que lo que permite es manejar esta interfaz de usuario dentro de mi aplicación GNexus. Y el otro producto es Notify Me 4GX, que me permite hacer notificaciones habladas o por SMS dentro también de aplicaciones GNexus. Al final de la charla voy a hablar un poquito más sobre estos dos productos. Y ahora voy a pasarles un video y los voy a dejar con Isabel Ledesma, que Isabel se encarga, ella trabaja en el Ministerio del Interior y justamente trabaja diciéndole a la gente del Ministerio del Interior si alguien que está declarando está diciendo la verdad o está mintiendo a través de su comportamiento facial y corporal. Le voy a dejar un video de lo que es la tecnología para después pasarle la palabra a Isabel. Gracias. Hola, soy Clara. En este video les voy a presentar el avance del proyecto T2 Video desde la última puesta en común. Empecemos por las expresiones de voz, las cuales son una animación asociada a un efecto de sonido generado por el motor de voz. Me dan la capacidad de, por ejemplo, reír, suspirar, toser y pensar. Actualmente se está trabajando para producir más expresiones de voz. También me han desarrollado la posibilidad de expresarme con 7 emociones, de las cuales se destacan el enojo, el asombro, la tristeza y la felicidad. Además de ser combinables con la sincronización labial, pueden también ser combinadas con las animaciones. Por ejemplo, estoy saludando enojada, feliz y triste.
También se pueden combinar con expresiones de voz. Por ejemplo, puedo suspirar triste o feliz o pensar enojada o feliz. De esta manera, mi expresión se altera multiplicándose las posibilidades. Pasemos ahora a mi nueva apariencia. Me hicieron varios cambios estéticos, dentro de los cuales destaco el modelado de accesorios, como por ejemplo anillos y collares, así como también la estilización de mi peinado y mi apariencia general. También se hizo una mejora en la estética e iluminación, se mejoró el posicionamiento y color de las luces de la escena, se aplicó una corrección de color, entre otros cambios sutiles. Se está terminando la creación de un nuevo personaje masculino, que formará parte de la librería de personajes de Titu Video. Se bocetaron varios diseños, hasta lograr el diseño final que luego se modeló en 3D. Actualmente, se está terminando la producción del set inicial de animaciones. Se finalizó la investigación y desarrollo del nuevo controlador de sincronización labial. Con esto se genera automáticamente la animación de mi boca al hablar. El nuevo controlador utiliza la transcripción a fonemas del discurso para posicionar los labios, la lengua y la mandíbula tal y como deberían estar para producir el sonido correspondiente. Bueno, esto fue un resumen de los principales puntos en los que se estuvo trabajando desde la última puesta en común. Esperamos sean de su agrado. ¡Nos vemos! Bueno, primero que nada, buenas tardes. Es una temática totalmente diferente a la que generalmente se está acostumbrado, pero no quiere decir que no tenga nada que ver con esto, sino que tiene que ver con lo que somos como seres humanos, como pensantes. Y es cierto la presentación que decían de que, bueno, que hoy en día esta tecnología, esta nueva modalidad de lo que es la lectura del lenguaje gestual, si bien se está aplicando tanto en lo que es la parte de recursos humanos como lo que tiene que ver a nivel ministerial y de otras áreas más, data de 1800. Lo que pasa es que tuvieron otros avances o había otras preocupaciones e hizo que esto fuera quedando. Pero ¿qué pasa? El ir avanzando, el ir aislándonos como seres humanos y muchas veces como sociedad, lleva a que tengamos que empezar nuevamente a recuperar y a perfeccionar aquello que teníamos perdido o que teníamos perdido. Se dice que es una breve reseña para que más o menos sepan de dónde viene. El estudio del lenguaje gestual, como les decía, se basa a fines de 1900 y viene de la mano de dos investigadores que son Pavlov y Watson, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con la investigación, con todo lo que es el ser humano y la aplicación que se le puede dar, no solo en el día a día, ¿tá?, sino todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, se dio de que se ganaban guerras, pero que McNamara, puntualmente, ganaban el territorio bélico, pero no conquistaban a la gente, que es lo que hoy en día nos pasa. Tenemos grandes logros, pero no sabemos cómo llegar al otro. O tenemos grandes logros, pero en la familia no nos podemos comunicar como tal, o no sabemos qué le pasa a la persona que trabaja al lado mío. Y eso es muy simple. Perdimos el poder de observación. El poder de observación, ¿qué es lo que nos da? Nos da la capacidad de descubrir al otro en qué, en su gestualidad, descubrir al otro en qué es lo que siente, cómo siente y qué le pasa. Y descubrir al otro también en cuando no es el mejor momento para presentarle o para decirle algo en el área laboral. Y también saber de cuando me mienten, cuando llega alguien y me dice, ay, se me partía la cabeza. No es cierto, la cabeza no duele acá arriba, duele acá abajo. Los dolores siempre duelen abajo y lo vamos a ir viendo ahora. Esto es como adictivo, porque hoy ustedes van a tener apenas una semillita de lo que significa y van a querer saber más, porque en cada una de estas partes que vamos a ir viendo se van a sentir identificados y se van a dar cuenta para todo lo que les puede servir en el área laboral. Y más si lo traemos de la mano de la presentación que hizo recién Sergio. Goleman, como psicólogo de la Universidad de Harvard, creó la teoría de la inteligencia emocional.
De ahí viene todo lo que tiene que ver con el área de recursos humanos. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Todos podemos sacar un test de internet. Entonces yo ya sé si tengo que dibujarme abajo del paraguas, si tengo que ponerme suelos o dónde tengo que poner el árbol. ¿Qué es lo que todavía no ha podido el ser humano identificar y plagiar? El lenguaje gestual. Porque el lenguaje gestual se nos adelanta fracciones de segundo a lo que vamos a decir. Cuando yo me paro frente a mi amiga y le digo, ¿te gusta cómo me vestí? Me dice, precioso. No es coincidente. ¿Por qué? Porque la cabeza está diciendo que no y ella me está diciendo que sí. Y eso hacemos muchas veces. Cuando alguien le presenta un trabajo y uno le dice, ¿cómo me quedó esto? En realidad están buscando cómo decirnos que no le gusta, porque le estamos llevando un dolor de cabeza. Pero en la evolución que hemos tenido, los gestos los empezamos a modificar. Entonces, ¿con qué nos encontramos? El lenguaje corporal es la manifestación exterior del litigio cognitivo entre nuestro intelecto y nuestro cerebro límbico. ¿Qué quiere decir eso? El límbico confronta con el neocórtex y sale la microexpresión y sale el gesto. Por eso es que frente a una situación de estrés o de mentira, hay un gesto que lo delata. El lenguaje corporal o la comunicación no verbal interviene en gestos, palabras, emociones. Si yo me paro hoy acá y les digo, bueno, les vamos a hablar del lenguaje gestual, es sumamente interesante, es una dinámica nueva, a los 2 minutos quedo hablando sola, no hay nadie. ¿Por qué? Porque esa interacción, esa empatía, yo la logro a través de todo esto que vimos acá, de los gestos, del movimiento, del tono de voz. Las personas cuando no están seguras de lo que dicen tienden a bajar el tono de voz. Los vemos en las presentaciones, brillantes presentaciones, y terminan, sí, soy físico cuántico de no sé qué, hice tanto y está. Y el está me tiró abajo toda la presentación. ¿Por qué? Porque el lenguaje gestual me está demostrando inconsistencia en lo que estoy diciendo. Las señales verbales impactan 5 veces más. ¿Y esto cómo lo sabemos? Cuando ustedes van a ver una película, en 3 minutos resumieron 1 hora de película. ¿Por qué? Porque se quedaron con lo que realmente les llegó a cada uno. Cuando uno ve un accidente, ¿qué pasa? Si son 3 personas diferentes, uno va a tener una historia y otro va a tener otra, de acuerdo al ángulo y cómo perciba la gestualidad del otro. ¿Por qué funciona esto? Nuestro cerebro se divide en 3. Tenemos el hipotálamo, o el básico que se le llama, que es la parte animal, que en realidad es el motivo por el cual el Suárez muerde. ¿Vieron que Suárez muerde seguido? O por lo menos es lo que muestran en el fútbol. Tiene que ver con esa parte. ¿Por qué? Porque el hipotálamo es la parte animal, es el que maneja nuestros signos vitales, es el que regula todo lo que es temperatura, ritmo cardíaco. Entonces, en las escuelas, en la primera etapa de la enseñanza, hay más mordidas entre los niños que lo que hay el resto de la vida. Y eso se debe a algo muy sencillo. Frente a la frustración, al enojo o al no poder expresar, el niño muerde. A medida que vamos creciendo y vamos evolucionando, sabemos que no podemos andar mordiendo por la vida, ¿verdad? Algunos todavía no lo tienen muy claro. Pero eso hace que empecemos a tener un comportamiento social. Después tenemos el cerebro límbico. El límbico maneja las emociones. El límbico tiene que ver con todo lo relacionado a la supervivencia. El límbico me genera la adicción a los juegos. El límbico me genera la adicción a las películas. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahora. Como les decía recién, el hipotálamo regula pulso, temperatura y respiración. Por este motivo es que los detectores de mentira no funcionan. Porque si yo estoy en una situación en la que es primera vez, en la que desconozco y no estoy cómoda, cualquiera de estos signos vitales se me van a disparar. El corazón me va a salir de la boca, voy a transpirar, y no quiere decir ni que sea ni asesina ni ladrón. Es simplemente que estoy en una situación que no es de comodidad. Por lo tanto, altero lo que tiene que ver con un detector de mentiras y ya dejó de funcionar. Ese es el motivo por el cual en muchos países no lo toman como prueba. Después tenemos el cerebro límbico. El cerebro límbico me da 3 órdenes: paralízate, huye o lucha.
Paralízate ¿cuándo? Cuando yo veo que mi enemigo, la situación no la puedo controlar. Huye cuando tengo el mismo problema. Y lucha cuando veo que es algo que realmente puedo lograr. ¿Qué es en realidad lo que sucede en los videojuegos? Las personas se meten tan dentro del videojuego, los chiquilines y los no tan chiquilines, que cuando están en eso, ¿con qué se encuentran? Con el buscar la supervivencia, ¿verdad? El sistema límbico maneja emociones, sentimientos, nos da motivación, nos da placer, pero sobre todo el instinto de supervivencia. Y acá venimos a la esencia de lo que es el lenguaje, que es el neocórtex. Nuestra parte derecha es nuestra parte creativa, nuestra parte izquierda es nuestra parte pensante, y todo lo que es información lo guardamos siempre del lado izquierdo. Entonces, cuando yo quiero saber cómo es una persona, lo primero que tengo que hacer es buscar lo que se llama el comportamiento basal. Porque si no, yo diría que en el caso de él está aburrido porque está de brazos cruzados, o en el caso de él se quiere ir porque los pies le apuntan a la puerta. No, yo lo primero que tengo que saber cómo es la persona. Y para eso lo que hago es preguntar cosas básicas. ¿Cómo qué? Aquellas donde no se vean comprometidos, ni se sientan que pueden ser acusados de algo en el caso de la parte criminalística, ¿verdad? Entonces le pregunto a qué escuela fue, le pregunto cuál fue su primer maestra, cosa que lo saque de contexto y que lo haga pensar. Y ahí voy a saber realmente cómo está dirigido su comportamiento basal. Hay cosas que las tenemos tan definidas que no las buscamos ni del lado izquierdo ni del lado derecho. ¿Por qué? Porque si a mí me preguntan cómo me llamo, yo no tengo que pensar, sé cómo me llamo. Si a mí me preguntan qué edad tengo, voy a pensar si les digo o no les digo la edad. O sea que ahí se va a hacer un silencio y después voy a responder. Entonces voy a decir que ya cumplí 40. No es mentira. No digo cuántos años hace. En el lenguaje corporal, el límbico y el neocórtex confrontan. Y de ahí yo que tengo las microexpresiones. Dentro de las microexpresiones tenemos parte de lo que mostró Clarita, ¿verdad? Y en ellas, ¿cómo las podemos distinguir? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos ver las expresiones que nos van mostrando o cómo surgen? Esta es una cara basal, sería. Pero tengo que saber cómo está alineada las cejas, tengo que saber cómo están los ojos, tengo que saber la boca. Pero tengo que tener cuidado, porque los seres humanos, si de algo tenemos mucha experiencia, es de mentir con la cara. Se lo debemos a nuestras mamás. Que desde chico, cuando a uno no le gusta algo, viene y te dice, cambia la cara, te dije, no pongas esa cara. Entonces nosotros somos expertos cambiando la cara. ¿Dónde no mentimos? Del cuello hacia abajo. Entonces yo puedo estar conversando con ustedes, pero en realidad ya me aburrí y seguramente voy a estar así. Todo mi cuerpo apunta a que se quiere ir y mi cara está sonriendo. Porque socialmente entendemos que es una manera de quedar bien. Pero lo gestual no conoce comportamiento social. ¿A quién no le pasó que en algún momento se quiso ir de una charla o de una reunión y empezó a frotarse las piernas? O sea que acá no se van a poder frotar las piernas ahora. ¿Y esto a qué me lleva? Esto me lleva a descubrir las expresiones. ¿Y qué miramos? Miramos dilatación de pupilas, miramos las cejas, si se arquean, si no se arquean, miramos si los labios realmente suben de la misma manera o no, porque eso me dice de una sonrisa amplia o me dice simplemente de una sonrisa social o fingida. Y dentro de eso tenemos algo que es un ejercicio muy viejo, pero que yo siempre lo traigo a colación. Les voy a pedir una sola cosa como ejercicio, que todos digamos primero el color, ¿está? Así que empiecen conmigo. Rojo, amarillo, verde. No funciona. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Primero vemos la forma y después vemos el fondo. Entonces, lo primero que nosotros vemos es el lenguaje gestual. Y ahí es cuando uno dice, me contó algo que no me cierra, había algo raro. Generalmente, ¿quién decimos eso? Somos las mujeres. Y se nos tilda de intuitivas. No, señoras, somos observadoras. ¿Y cuándo nos damos cuenta que somos observadoras? Cuando vemos una pareja, o un hombre y una mujer, y uno está con el bebé
y llora, ¿qué dice el hombre? No tengo idea qué le pasa. Y la mujer lo entiende. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de observar. No es que esto sea pura y exclusivamente de mujeres. La observación es un ejercicio que a medida que lo vamos haciendo, podemos realmente desarrollarlo, ampliarlo y practicarlo. El cuerpo siempre grita lo que la boca calla. Hay determinados gestos y determinadas situaciones que por más que yo las quiera ocultar van a salir a luz. Lo que no dicen nuestras palabras, nuestro cuerpo siempre lo va a delatar. Y en eso tenemos una secuencia que la vamos a ver ahora, donde tenemos una parte que es de bienestar, son gestos de bienestar, después le sigue lo que son los gestos de estrés y después el gesto restrictivo. Como les decía anteriormente, la manera en que hablamos, caminamos, nos paramos, hablan de nosotros mismos. Nosotros, aunque no digamos nada, desde el momento que nos ponemos frente a otra persona, ya estamos mostrando qué somos y qué estamos demostrando frente a ello. No necesitamos hablar. Lo gestual, simplemente lo gestual, me lleva y me adelanta en muchas cosas de lo que va a suceder. Yo me divierto mucho en los aeropuertos, pero no viajando, o sea, viajando también me divierto, pero el hecho de ver a la gente cuando espera el que no quiere que llegue, cuando espera el que está deseando que llegue, y cuando realmente se sorprende de alguien que llegó. Hasta en la manera en que se abrazan, hasta en la manera que ponen la cara para darle un beso. O sea, todo eso me dice de esa persona, me cuenta una historia. Esto, por ejemplo, si yo lo observo, puedo decir que esta persona acá que tengo, esta mujer, ¿qué está haciendo? Se está imponiendo, está convenciendo. ¿Y él qué hace? Como en las primeras clases, a ver, ¿qué hace? Escucha. ¿La actitud cómo es? Defensiva. ¿Y qué? Perceptiva y defensiva. ¿Y qué es lo que les dice a ustedes que es defensiva? Este gesto es el que a mí me habla de evaluación. Y esto tiene que ver con los ejercicios que yo le llevaba a mi maestra cuando era chica y lo que le presentaba a mi madre cuando me dice, sí, está bien. O sea, acá lo pienso y acá lo confirmo. Y cuando no hablo y estoy observando algo y hago así, estoy pensando, estoy racionalizando lo que me están diciendo y después, de acuerdo al resultado, veo si me convence o no. Entonces, lo bueno que tiene esto, que el comportamiento verbal tiene una aplicabilidad universal. Hay modismos regionales que a veces tienen que ver con el saludo, que a veces tienen que ver con más o menos distancias. O sea, la gente del interior, por ejemplo, es más efusiva en el saludo, tiene un tono de voz más alto, y así en cada región y en cada lugar y en cada barrio hay pequeñas diferencias, pero que tienen que ver con modismos puntuales, pero no altera lo que tiene que ver con los aspectos generales. Entonces, en cualquier lugar del mundo, con cualquier persona, se puede aplicar. Existen acciones gestuales o existen gestos que son innatos. En esos gestos, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con la sonrisa. La sonrisa es un gesto innato. Los niños no videntes o las personas no videntes tienen la misma gestualidad que las personas videntes. Frente a una situación de estrés, de angustia, de enojo, tienden a llevar sus manos a los ojos. Automáticamente, cuando escuchan algo desagradable, dicen, no me digas. Y el gesto sería, no me digas. Pero en realidad es, no quiero ver. Si el no vidente nunca lo vio, pero ese es uno de los gestos innatos y como eso hay un montón. Y vamos a decodificar lo no verbal, ¿verdad? Tenemos que tomar conciencia del mundo que nos rodea, no es un acto pasivo, la observación es como un músculo que debemos entrenar todo el tiempo. Y en ellos nos vamos a encontrar con los gestos de bienestar. Y para que recuerden, los gestos de bienestar son todos aquellos que desafían la ley de gravedad. Por ejemplo, un gesto de bienestar es esto, la sonrisa. ¿Por qué? Porque la ley de gravedad es lineal y la comisura de mis labios se levantan de manera igualitaria de ambos lados y es un gesto de bienestar. Esto es un gesto de bienestar. Si yo estoy así, yo no estoy hablando de problemas.
Ahora, seguramente que si estoy así, alguno de ustedes me dice, tenemos que hablar, yo digo, ¿qué pasó? Automáticamente pongo mis pies firmes, porque salgo de mi estado de bienestar. Cuando gritan un gol, no sé, algún cuadro grande, Peñarol, yo que sé, alguno, el Barça, ¿qué pasa? El gesto va todo hacia arriba, desafío la ley de gravedad. Bueno, pues ustedes me pueden decir, sí, pero cuando lo van a robar también. No, porque la diferencia es que uno es amplio, libero el costado y en el otro levanto las manos hacia arriba, de manera recta. Hundo la cabeza en los hombros y me cambia totalmente la gestualidad de la cara. Los gestos de bienestar, recuerden que siempre desafían la ley de gravedad. ¿Qué pasa? Las mujeres a veces tenemos gestos en el saludo que es más social pero no es de bienestar, que es cuando saludamos hacemos hola, pero no desprendemos esto. El hombre en eso es más auténtico, te dice hola o no te saluda. Nosotros socialmente es hola, desde acá. Clarita en ese sentido, si ustedes vieron cuando saludó, desprendió, o sea, fue un saludo honesto. Después nos encontramos, esto es un ejemplo de gesto de bienestar, después nos encontramos con el gesto restrictivo, ¿verdad? Que es cuando estamos en situaciones donde nos encontramos expuestos a algo y nos tenemos que limitar. Es cuando tengo ganas de decir lo que pienso, pero socialmente no lo puedo hacer. Entonces hablo y hago. ¿Qué tiene que ver con aquel gesto inicial de nuestros primeros comienzos, cuando nosotros decíamos así, así, ¿verdad? Y así decíamos algo que no nos gustaba, nos tapábamos la boca. No queríamos escuchar, nos tapábamos los oídos. Bueno, viene de ahí. ¿Qué tiene que ver con los 3 monosabios también? El gesto apaciguador es todo aquel gesto que me da la tranquilidad de lo vivido que me haya generado un estrés. Se los hago simple en un ejemplo. Si yo tuve un día muy complicado, lo primero que voy a hacer cuando termino de resolver el problema es una breve caricia en la frente. ¿Por qué? Porque después de que me estresé, tuve un gesto restrictivo y automáticamente lo que hago es, el gesto apaciguador es como la caricia. El gesto apaciguador lo vemos muchas veces cuando un niño tiene que hacer una presentación y los padres van y le acarician la cabeza como una manera de aquietarlos. ¿Por qué se despiojan los monos? Gran pregunta para hoy, ¿no? Los monos se despiojan porque es una manera de aplacar al mono cuando hay problemas en el grupo, ¿verdad? Entonces, ¿quién no disfrutó de una peluquería o de una caricia en la cabeza alguna vez? Es un gesto apaciguador, me da cierta tranquilidad. Yo digo que, ¿qué diferencia hay entre acariciar a un perro y al marido? En realidad ninguna, el tema es la intención, porque la caricia es exactamente la misma. En los gestos que tenemos iniciales tenemos lo que yo les decía, pero después los vamos modificando socialmente. ¿Por qué los modificamos? Porque yo no puedo pararme y decirle a Sergio, no te quiero escuchar. Sería un tanto inmaduro de mi parte. Pero sí tengo que agarrar y ahí empiezo la parte social que es como que no quiero escuchar. Ahora, si me van a hablar de un beneficio, yo voy a hacer este gesto automáticamente. Es como que no quiero tener nada. Y si uso lentes, me voy a sacar, voy a limpiar los lentes y me los voy a volver a acomodar como una manera de quiero ver mejor lo que me van a decir. Cuando algo es interesante, no lo ocultamos. ¿No? Hay gestos que duran mucho más. La tristeza es un gesto que perdura más allá de nosotros. Si yo tuve un disgusto, una mala noticia, 4 horas después quien me conoce me va a decir, ¿qué te pasa? ¿A ti te pasó algo? Y uno dice, ¿cómo sabes si no estuvo? Porque el gesto perdura. Y otro gesto que nos delata es la alegría. Porque aunque nosotros queremos cambiar, viene alguien y te dice, ¿en qué andarás o qué negocio habrás hecho? Que mirá la cara que tienes. ¿Y por qué saben? Porque toda la gestualidad nos muestra lo que es nuestra sonrisa. Y acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Suponemos que es el mismo día porque está con la misma ropa. ¿Qué es lo que cambia? Esta es una sonrisa social donde está totalmente separada la parte inferior con la parte superior, y esta es una sonrisa real. En la sonrisa real se nos achinan los ojos, porque nos sonreímos con los ojos. Y es cuando uno escucha la frase esa de se reía con los ojos. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera sonrisa. Entonces, si todo esto que nosotros estamos viendo lo aplicamos, como ha pasado, Hollywood aplicó esto, después lo aplicó Coca-Cola en una publicidad de unos ositos que el oso hacía así también, y nosotros sabemos que este gesto significa bienestar. No sabemos por qué, porque nunca lo analizamos, pero hay cosas que sí.
hay revistas que si ustedes ven, las modelos tienen las pupilas muy dilatadas y en realidad con la luz que le ponen la pupila tendría que contraerse. Pero nuestro cerebro asocia la dilatación de la pupila con placer y con bienestar. Y no hay un tema racional pensado, hay un tema de asociación. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Que termina siendo Clarita. Que yo me acerque y Clarita me diga lo que yo quiero escuchar y me sienta identificada con Clarita. Tanto en lo gestual como lo que tiene que ver con esa transmitir al otro sentimientos. Nuestros brazos tienen mucho que ver en lo gestual. Nuestros brazos son nuestro escudo. Nosotros en lo que tiene que ver con la parte de pericias o de preguntas, cuando a veces alguien está contando una historia y nos dicen, sí, porque vino y yo traté de defenderme, y no nos muestran las manos o no hace expresiones que tienen que ver con las manos, sabemos que la historia no es cierta. A nivel de la medicina, cuando alguien tiene un accidente, lo primero que le mira el médico son las manos, o sea, si fue en auto, si fue en bicicleta, en moto, caminando, porque la primera reacción de los seres humanos cuando nos vamos a caer es poner las manos. Si no ponemos las manos es porque perdimos el conocimiento minutos previos, segundos previos en realidad. Si a ustedes le van a tirar un vaso con agua, van a hacer así, si le van a disparar también van a hacer así. Y sabemos que una mano no para una bala, pero es una reacción automática que tenemos de defensa. Y cuando me van a mostrar algo y estoy muy cansada de trabajar, le digo, pará, también le hago así. O sea, la mano es parte del escudo protector y de poner una distancia. El modo en que movemos los brazos también habla de nosotros. Como verán en lo gestual, nada es casual, todo tiene una sincronía y está todo divinamente estudiado. Lo único que nos falta a nosotros es empezar a observar. Cada día perdemos más la capacidad de observación. Y yo me divierto mucho cuando veo creaciones animadas en 3D o de lo que sea, porque siempre cuando las miro ya sé el que la hizo, cuál es el ideal que tiene. Porque uno plasma en eso el ideal. Ustedes piensen en los dibujos que ustedes hacían o con lo que se identifican y tiene que ver a veces con nuestros propios ideales. Entonces uno tiene que buscar aquello que gestualmente me llena, me llega y con el que tengo empatía, que va a ser el que voy a elegir. No voy a elegir aquello con lo que yo no tengo empatía. ¿Y la empatía qué me lo da? Lo gestual. Si yo tengo una persona que tengo enfrente, le estoy hablando y está así, yo digo cara de póker, sin movimiento ninguno, seguramente no voy a generar empatía. Ahora si la persona no me diga nada y me haga, pero cuando uno habla por teléfono y dice, sí, y no le dice nada, y el otro dice, ay, bárbaro, gracias, me ayudaste pila, y uno dice, en realidad no hablé. Bueno, justamente lo que hice fue generar empatía con el otro. No existe comunicación si no existe un contacto visual mínimo. Si yo esta charla la hubiese dado mirando todo el tiempo la pantalla, la presentación, ustedes hubiesen salido con una idea de que no sé nada y lo tuve que leer, o de que no les llegó directamente. Entonces, esto no lo piensen solo en algo que se puede aplicar, piénsenlo en algo que ustedes lo pueden explotar para llegar al otro de una manera mejor y más efectiva. Salir por un rato de mí mismo y observar mi propia gestualidad. Y les voy a dar un regalo y un deber. Observen las fotos que se sacan, hoy en día que se sacan muchas fotos, y fíjense en siempre con quién tienen más cercanía y quién se nos para al lado. Uno elige para sacarse las fotos y se acerca más a aquellas personas con las que tenemos más empatía que con aquellos que no nos llevamos tan bien o que no nos generan simplemente simpatía. Siempre que hablamos es halagador que nos miren, porque eso quiere decir que a la otra persona yo le genero un interés. Bueno, siendo cuidadosa con los tiempos y teniendo en cuenta el cierre, todo lo que tiene que ver con la gestualidad hoy en día se está aplicando en todas las áreas. A nivel de criminalistas, o sea, hemos logrado esclarecer el 80% de homicidios que no hayan sido resueltos, porque simplemente no era que no había habido una buena investigación, de repente no se había prestado oído o se había observado todo lo que tiene que ver con la gestualidad. Ninguna herramienta sola funciona. O sea, esto solo le pongo toda la gestualidad clarita y no le doy todo el resto de la consistencia,
no va a funcionar Clarita. Entonces, a partir de ahora, dense en un espacio más para poder observar lo gestual e incorporarlo de otra manera a la vida de cada uno. En lo que a mí respecta, muchas gracias y le dejo la palabra a Sergio. Bueno, creo que estuvo muy bueno. Entonces, el desafío que tenemos para que ese personaje animado luzca como una persona es bien grande y creo que tenemos que dedicarle bastante tiempo a tratar de que eso gesticule bien, tenga buenas expresiones, para lo cual nosotros tenemos bastante trabajo. Hoy estamos entregando una serie de expresiones básicas. El producto con el cual van a poder programar estas interfaces en GeneXus es TEOS Video for GX. Esto, como toda interfaz de usuario, hemos hablado mucho de lo que es mostrar información. También estamos entregando elementos que tienen que ver con el ingreso de información. Por ejemplo, manejo de cámaras. Si yo quiero saber con quién estoy hablando y saludar a una persona por su nombre cuando lo veo, cuando se acerca a la computadora, tengo que poder tomar la cámara. Entonces vamos a tener elementos que tienen que ver con el manejo de cámara, sensores de proximidad, sensores de movimiento. De hecho, el kiosco que tenemos abajo queremos poner un sensor que cuando lo golpeamos, Clarita se asuste. En fin, estamos presentando la primera versión de TEOS Video for GX. Esto va a estar disponible esta semana, la versión beta del producto. No tiene costo, o sea, hoy día estamos todavía viendo cuál es el modelo comercial de esta tecnología. Va a estar disponible en la tienda, en el marketplace, estimo que esta semana. El otro producto que estamos liberando hoy, Notify Me for GX. Notify Me for GX lo que les permite es desde una aplicación GeneXus poder hacer notificaciones, tanto telefónicas como por SMS, como por otro tipo de tecnologías como Skype, pero hablemos de telefónicas y por SMS. Las notificaciones por SMS, lo que hago es enviar un SMS. Digo, no sé si alguno de ustedes es socio de Zoom, por ejemplo, cuando tenés una cita te manda un SMS 24 horas antes para decirte tal fecha, en tal lugar tenés médico. La notificación por voz, hay empresas como UTE, OCE, están utilizando la notificación por voz para llamar a teléfonos fijos de distintos barrios de la ciudad y avisarle a las personas que va a haber un corte programado. Entonces, la notificación por voz se usa, por ejemplo, para llamar a personas que tienen contratado. TCC lo usa para llamar a usuarios de cable y preguntarles que si quieren ver el partido del domingo, presione 2. Cuando presiona 2, ese usuario va a recibir en la factura de fin de mes la cobranza por el partido y el partido se le va a habilitar el fin de semana. Entonces, Notify Me for GX también va a estar disponible esta semana en el market de GeneXus. El producto les va a permitir dentro de las aplicaciones de GeneXus hacer estas notificaciones y hay un elemento innovador que estamos buscando en Notify Me for GX. Al día de hoy nosotros, T2Voice vende esto en forma directa. Lo que queremos hacer con Notify Me for GX es incluir en el modelo comercial a los desarrolladores. De tal forma que cada vez que un cliente utiliza la plataforma para notificar tanto por SMS como por voz, ese desarrollador va a cobrar una cuota parte de ese mensaje durante toda la existencia. Cada vez que alguien vende su producto a un cliente y ese cliente notifica por la plataforma, el desarrollador va a cobrar por cada notificación. Vamos a poner un sitio en la página de T2Voice donde van a poder entrar y van a poder saber cuánto están notificando a sus clientes y cuánto tienen para cobrar. Creemos que es un elemento innovador, creemos que está bueno incluir a la comunidad de desarrolladores en el ciclo comercial de este tipo de cosas. Bueno, y estamos tratando de hacer una prueba con esto, a ver cómo funciona. Actualmente se hacen millones de notificaciones todos los meses en Uruguay y en el extranjero utilizando esta plataforma. La plataforma soporta muchísima carga. Todo lo que estamos comentando lo pueden probar. Y bueno, eso es lo que queríamos compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por venir.